Buenos días, este es nuestro trabajo de evidencia y nuestro grupo está conformado por Andrea Salazar y Alejandra Anaya. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la principal causa de mortalidad materna en Colombia? Junto a mi compañera nos interesa indagar sobre este tema, llegando así a la preeclampsia. Primero, hay que definirla. Es un desorden multisistémico con aparición sintomática luego de la semana 20 de embarazo, caracterizada por hipertensión, es decir, un aumento de más de 140 milímetros de mercurio en una mujer previamente normotensa, y con alguno de estos síntomas como proteinuria, disfunción de algún órgano como hígado o riñón, con creatinina de 1 miligramo sobre decilitro. Puede cursar con síntomas neurológicos, hematológicos y una importante disfunción uteroplacental. La proteinuria está presente en el 75% de los casos, por eso existen pruebas como estas que van a poder identificarla. Antes de proponer la pregunta, quisimos exponer un caso donde hay una mujer con 29 semanas de gestación que llega a control de UCI con severos dolores de cabeza, hipertensión arterial con 140/90 y un edema bilateral en miembros inferiores. Se tiene la sospecha de preeclampsia y se necesita un diagnóstico confirmatorio de proteinuria, ya que es un indicador importante, pues está presente en el 75% de los casos. Teniendo en cuenta la estructura compuesta por 4 partes de las preguntas pico, llegamos a formular la pregunta que dice: en mujeres con sospecha del síndrome hipertensivo del embarazo preeclampsia, ¿cuál es la utilidad de la proteinuria de 24 horas frente a la tira relativa de varilla como prueba diagnóstica de preeclampsia? Después de tener planteada nuestra pregunta pico, lo que hicimos fue buscar en la base de datos como PubMed, Embase, Medline y Trip Database artículos que nos sirvieran para responder esa pregunta y que fueran aplicados en nuestros pacientes que teóricamente estarían ubicados en Colombia. Utilizamos palabras como preeclampsia, diagnóstico, gol estándar, embarazo, proteinuria, pruebas de Doppler para poder realizar la búsqueda. A la vez aplicamos algunos filtros como los años de publicación, el texto completo, el idioma como inglés y español, revisiones sistemáticas, análisis de cohortes o publicaciones académicas para poder hacer nuestra búsqueda aún más específica. Encontramos en total 8 artículos, de los cuales nos enfocamos solo en uno. Nuestro grupo tuvo varios problemas al escoger el artículo. Sin embargo, decidimos escoger el artículo que hablaba sobre las comparaciones de la prueba de tira reactiva, la relación de proteína-creatina en orina y la medición de la proteína total para el diagnóstico de preeclampsia. Este artículo se centraba en un estudio cohorte realizado en Polonia. Bueno, lo primero que debemos ver es si el estudio es válido. Para ello usamos los criterios de validez interna. Vemos si la muestra es representativa o no. El número de la muestra fue 88. El punto de inserción fue gestante entre la semana 27 y 34 del embarazo, entre los 24 y 34 años de edad, con síntomas de hipertensión gestacional y hospitalizadas entre abril del 2015 y julio del 2017. El sitio donde se reclutó la muestra fue un centro de tercera complejidad. Esto puede hacer que la muestra sea menos representativa. En el estudio no se dividió por sus grupos. Se caracterizó a los pacientes por edad, índice de masa corporal, número de semana de gestación, pero no tuvieron en cuenta estas características como factores de pronóstico. Por otro lado, el tiempo de seguimiento no se menciona y tampoco si en las diferentes etapas se realizó enmascaramiento. Entonces, mi paciente no es tan diferente a las pacientes del estudio y se pueden aplicar los resultados. El centro es de tercer nivel y UCI también. Si fuera otra paciente que no estuviera en tercer nivel, podríamos decir que la muestra no es tan representativa. Por otro lado, la definición de preeclampsia fue la misma dada y la misma con la que se diagnostica clínicamente preeclampsia, que fue el índice ISSHP. En los resultados evaluamos el error estándar, ya que no es lo mismo ver los resultados en una evaluación a en la vida real. Por eso usamos la proporción y el número de la muestra. Nos dio 0.14. Evaluamos la especificidad y la sensibilidad respectivamente 75 y 90%. Otro índice que nos puede ayudar a ver cuál es la probabilidad de que una persona esté sano con un resultado positivo es el Rayleigh Ratio. En este caso nos dio 3,6. Esto quiere decir que el resultado en la prueba es regular, ya que no es mayor a 5. También evaluamos el valor pronóstico positivo. Este nos puede ayudar a ver cuál es la probabilidad que después de hecha la prueba la persona tenga la enfermedad.
Y por otro lado, los pre y post nos ayudan a ver cuánto va a aumentar la probabilidad desde el contexto clínico, que es con lo que se hace la prevalencia, hasta después de hacer la prueba. En este caso subió de 0.5 a 0.78%. Nosotros en los resultados evaluamos el error estándar, ya que no es lo mismo tener resultados en una evaluación como un corte a tenerlos en la vida real. Por eso usamos la proporción y el número de la muestra. También evaluamos sensibilidad y especificidad de la prueba, en este caso de las varillas, de 90% y 75%. Por otro lado, tenemos el valor de probabilidad positivo, que expresa la probabilidad de que una persona esté enferma, dado que el resultado de ella fue positivo. Igualmente, el valor de predictivo negativo de una prueba expresa la probabilidad de que una persona esté sana, dado que el resultado de la prueba que se realiza era negativa. Es decir, tenemos 0.7% de probabilidades de que una persona esté sana y salga positivo y 0.8% de que una persona esté sana y salga negativo. Por otro lado, la prevalencia es dada por el contexto clínico. El likelihood ratio es un buen índice en saber si una persona que esté sana tenga un resultado positivo en relación con una persona que esté enferma y tenga un resultado positivo. Los pretest y posttest nos van a decir la relación que tiene al momento antes de hacer la prueba al momento después de hacer la prueba. En este caso va de 0.5 a 0.78. Para la validez externa lo que hicimos fue responder dos preguntas. Primero, ¿mi paciente es tan diferente a aquellos en el estudio que los resultados no se pueden aplicar? En esta población se excluyeron comorbilidades, por lo que es bien aplicable a pacientes sin ellas. También el rango de las semanas de gestación es ancho, de 27 a 42 semanas, y la población puede tener mayor acogida. Por otro lado, el número de muestras es de 88 en total, y la asignación a los grupos se hizo según la escala internacional para el estudio de la hipertensión y embarazo, que es avalada y clasifica de manera clínica a los pacientes con hipertensión y preeclampsia, aunque encontramos una cosa, y es que el centro en el que se realizó el estudio es de tercer nivel. Esta evidencia tendrá un impacto clínicamente importante en mis conclusiones respecto a qué ofrecerle a mis pacientes. En nuestro caso, el estudio que escogimos inicialmente realizado en el Departamento de Estudio de Obstetricia. Quiere decir que la población evaluada está ubicada en una atención de tercer nivel. En cuanto a nuestro caso, en Colombia, para que la muestra sea significativa, la población debe estar ubicada en una atención de este mismo nivel, es decir, tercero. Por otro lado, el estudio no realizó o no muestra en el artículo el costo efectivo de las pruebas diagnósticas. Sin embargo, nuestras decisiones es ofrecerle a los pacientes la aplicación de este estudio, debido a que dentro de los resultados y conclusiones que encontramos sobre se evidencia la importancia de realizar la proteinuria por su alta especificidad y sensibilidad. En conclusión, en la evaluación que hicimos por la parte de la búsqueda, supimos que varias bases de datos tienen filtros que nos ayudan a precisar nuestro ejercicio. Encontramos mejores abstracts, pero eran con suscripción paga, y esa fue una de las barreras que encontramos. Aprendimos a usar otras bases de datos que nos ofrece la universidad. Muchos de los artículos tenían algunas limitaciones, como que fueran de casos y controles, por lo mismo que eran realizados en centros de tercera complejidad, pero también entendimos que es mucho más fácil realizar los estudios en estos centros. También hubieron limitaciones con la toma de la muestra de la proteinuria de 24 horas, ya que no era controlada por personal médico, sino que los pacientes mismos la tomaban. También hay que recalcar que muchos de los estudios tenían una mayor muestra, sin embargo, tenía otras limitaciones de seguimiento. En cuanto al estudio, lo evaluamos desde los criterios de validez interna y externa. Primero, era un estudio de cohortes, por lo que es el mejor diseño para evaluar estudios de pronóstico. En este caso, la muestra sí era representativa de nuestra paciente, tenía los dos estudios de interés y los resultados eran estadísticamente significativos. Sin embargo, tenía algunas limitaciones en el seguimiento de las pacientes y en el enmascaramiento. Nos guiamos por los resultados a ofrecerle a nuestra paciente el estudio de proteinuria de 24 horas, ya que tiene una mucho mejor sensibilidad y especificidad, en contraste al estudio con varillas, que a pesar de ser más barato y tomar menos tiempo, es muy poco específico y tiene una sensibilidad insuficiente.